Buenas tardes a todos, mi nombre es Jairo Velázquez Bustos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD, pertenezco al grupo 10412-49 del curso de Sistemas Dinámicos. En este video voy a explicar el ejercicio correspondiente a un circuito de RLC alimentado por corriente continua, del cual pues se van a obtener unas ecuaciones diferenciales y posteriormente analizar el comportamiento de las señales con el software MATLAB. Acá tenemos el circuito cuyo enunciado nos dice que pertenece a un sistema eléctrico que garantiza bajos niveles de pérdida de voltaje de alimentación y que pues corresponde a esta figura. Como vemos acá en el circuito pues está conformado por dos mallas, esta primera malla y la segunda malla, y acá tenemos pues los valores que nos dan en el enunciado de los diferentes elementos que conforman las dos mallas del circuito. Nos dicen además que para este sistema se tiene que la señal de alimentación B1 es de una batería de 9 voltios y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico es el voltaje almacenado en el condensador BC. Bueno, eso es lo que vamos a comprobar con el software MATLAB, el voltaje en la salida. Yo realicé este circuito en el software Proteus para conocer los valores de los diferentes elementos y como digamos una ayuda y para comprender mejor el funcionamiento y poder desarrollar mejor las ecuaciones. Acá pues viene ya el desarrollo de obtener las ecuaciones del sistema. Entonces primero pues la definición de las variables de estado. Entonces tenemos acá que entre las variables de estado pues está hallar el voltaje del condensador en función del tiempo y la intensidad de la bobina también en función del tiempo, representado en X1 y X2. Entonces tenemos aquí que hallar la ecuación de la malla 1. La malla 1 pues está comprendida por el voltaje de entrada, la resistencia 1, la bobina, la intensidad de la bobina y la resistencia 2. Entonces se van a hallar los voltajes en cada uno de esos elementos. Para eso pues desarrollar una serie de pasos algebraicos, en fin, y se llegó pues aquí a obtener la ecuación de la malla 1, que sería el voltaje de entrada es igual a 15 intensidad de la bobina más 3 derivada de intensidad de la bobina sobre DT menos 20 derivada del voltaje del condensador sobre DT. De manera similar pues se va a hallar la ecuación de la malla 2, que está compuesta por una resistencia, la R2, y el condensador de salida que mencionamos anteriormente. También pues vienen una serie de pasos algebraicos y matemáticos y se obtuvo la malla 2, que corresponde al voltaje del condensador, que es igual a 5 intensidad de la bobina menos 20 derivada del voltaje del condensador sobre DT. Bueno, ya obteniendo acá esta ecuación, se va a despejar aquí esta parte de la derivada del voltaje del condensador, que sería esto, y se realizan los pasos correspondientes y se obtiene que la derivada del voltaje del condensador sobre DT es igual a menos un veinteavo del voltaje del condensador más un cuarto de la corriente en la bobina. Ahora, este valor que se despejó acá se va a reemplazar en la primera ecuación que encontramos que se obtuvo en la malla 1 y que corresponde a esta ecuación. Entonces este valor se va a reemplazar acá se bajó el valor acá, se hicieron las operaciones correspondientes y finalmente se obtuvo que el voltaje de entrada es igual a 10 intensidad de la bobina más 3 derivada de la corriente de la bobina sobre DT más el voltaje del condensador. Por último, entonces se despeja de esta ecuación la derivada de la intensidad de la bobina y de esa manera nos queda, digamos que encontramos ya la ecuación diferencial 2 y que corresponde pues a esta ecuación. Esta ecuación y la anterior que encontramos pues nos da ya el conjunto de ecuaciones diferenciales que representan matemáticamente el sistema del circuito RLC. Entonces tenemos aquí la derivada del voltaje del condensador sobre DT es igual a un cuarto de intensidad de la bobina menos un veinteavo del voltaje del condensador. Esa sería la ecuación 1. Y la ecuación 2 sería la derivada de la intensidad de la bobina sobre DT igual a un tercio del voltaje de entrada menos 10 tercios de la corriente de la bobina menos un tercio del voltaje del condensador. Entonces tenemos las dos ecuaciones del sistema. Ahora nos vamos a pasar a MATLAB para ver cómo es el diagrama de bloques.
Entonces tenemos acá el diagrama ya elaborado en MATLAB. Tenemos las dos ecuaciones que mencionamos anteriormente y tenemos aquí los diferentes elementos que conforman los dos bloques de las dos ecuaciones del sistema. Entonces tenemos acá una primera elemento que corresponde a una constante de los 9 voltios de entrada del sistema. Tenemos aquí también otro elemento de la gráfica que corresponde a un step donde se incluyen los 5 segundos que en el enunciado del problema nos dice que requiere el sistema para que a los 5 segundos de iniciado se altere el sistema en una unidad como lo vamos a ver en MATLAB. Entonces acá tenemos un sumador, un adicionador con dos entradas positivas, una para el voltaje y otra para los 5 segundos. Tenemos acá otros elementos donde está un elemento de ganancia, un gain, una ganancia donde se van a reflejar los diferentes valores de las ecuaciones. Entonces aquí un tercio corresponde a un tercio del voltaje de entrada de esta primera ecuación. Bueno, pasamos ahora a otro adicionador, un sumador con 3 entradas, donde tiene una entrada positiva y dos negativas que corresponden a los diferentes elementos, a los diferentes términos aquí de la ecuación. Esta ecuación pues tiene un término positivo y dos negativos que corresponden acá. Entonces acá está entrando, pues ya mencioné anteriormente, un tercio y pasa aquí a este otro elemento que es un integrador. Un integrador donde se va a obtener la señal de la intensidad de la bobina, o sea, la corriente de la bobina. Y de aquí sale y se conecta pues a 10 tercios que corresponden a estos 10, este término de 10 tercios de la intensidad de la bobina y que entran aquí por el lado negativo, porque tiene signo negativo. Bueno, ahora un tercio que también es negativo del voltaje del condensador corresponde acá a esta otra ganancia que entra aquí también por el lado negativo porque tiene un signo negativo. Entonces ya tenemos aquí este primer bloque que corresponde a esta ecuación. Nos vamos para la segunda ecuación que sería este otro bloque. Entonces lo mismo, tiene también un sumador, aquí un adicionador con dos entradas, una negativa, una positiva, que corresponden aquí a estos dos valores. Y acá en esta primera instancia pues tenemos un 20avo que sería el voltaje del condensador que entra aquí por el lado negativo. Y tenemos un cuarto de la intensidad de la bobina que sería este que entra por el lado positivo y también pasan a un integrador que es el que se encarga de procesar pues el voltaje del condensador de salida del sistema. Como vemos aquí, un 20avo que es del voltaje del condensador se conecta aquí con el otro voltaje de la otra ecuación para, digamos, complementar el sistema. Ahora tenemos aquí ya esta figura que es la que se encarga de generar las señales de salida del sistema. Es un scope donde definí 3 salidas que corresponden a una señal de entrada del voltaje del circuito, que sería esta aquí, que serían los 9 voltios, como la vamos a ver ahora en la gráfica, la señal de salida de la intensidad de la bobina, que sería este integrador, y la señal de salida del voltaje del capacitor, que sería el resultado aquí de este otro integrador. Entonces ya pues ahí está el diagrama de bloques, ya lo vamos a compilar y lo vamos a ejecutar. Entonces aquí tenemos ya la gráfica ya de salida de las 3 señales. Tenemos aquí la entrada del voltaje al sistema, que es de 9 voltios, y al cabo de los 5 segundos se altera y se incrementa en una unidad y se mantiene el sistema. Y acá en la parte baja pues tenemos las otras dos señales, que es la de esta azulita, es la de la intensidad de la bobina, la corriente de la bobina, que se mantiene también en el sistema, y esta otra señal que corresponde a la carga del condensador, esta señal roja que es la carga del condensador, y de acuerdo a lo que interpreté de las ecuaciones, pues comienza en 0, se va cargando el condensador y llega a 3 voltios como lo vimos en Proteus y se mantiene en el sistema. Entonces ese sería pues el comportamiento, y para comprobar eso veamos acá en Proteus que aquí aparecen 3 voltios de salida del condensador en el sistema. Bueno, de capacidad de... Bueno, entonces ya finalmente pues este desarrollo de ejercicio que fue muy interesante, se obtuvieron las siguientes conclusiones. ¿Sí? Aplicar los procedimientos matemáticos y algebraicos necesarios para obtener las ecuaciones diferenciales que representan matemática del sistema seleccionado.
B, aplicar los principios físicos para el modelado de sistemas en el dominio del tiempo por medio de las ecuaciones diferenciales que lo representan. C, analizar y modelar los diagramas de bloques que representan los sistemas dinámicos mediante el uso del software MATLAB. Y D, visualizar e interpretar mediante las gráficas del software MATLAB el comportamiento de la señal de entrada de voltaje al circuito RLC, la señal de salida de la corriente de la bobina y la salida del voltaje del condensador. Hasta aquí pues el desarrollo, la explicación de este ejercicio del circuito RLC. Muchas gracias por su atención.